Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Telediario Express. Soy Diana Alonso y ahora le presento nuestros titulares. Autoridades de INASIF preocupadas ante retraso en traslado de fondos a la institución. Detectan explotación laboral de niños guatemaltecos en plantaciones de café en Chiapas. A pesar de disminución de actividad en Volcán de Fuego, monitoreo se mantiene de parte de autoridades. Defensa de expresidente de Congreso Pedro Moadi apela a decisión de mantenerlo en prisión preventiva. Sistema de Naciones Unidas en Guatemala celebra decisión adoptada en el Congreso de elevar de 14 a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. En el mundo, con ayuda de bombardeos rusos, Siria logra recuperar base sitiada por el Estado Islámico. Guatemala se prepara para enfrentar a Trinidad y Tobago en su camino al Mundial de Rusia. Y así comenzamos con la información. Preocupación muestran las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIF, respecto a retrasos en el traslado de fondos por parte del Ministerio de Finanzas Públicas. Dichos recursos corresponden al actual presupuesto, que es de 145 millones de quetzales, y a poco menos de 2 meses para finalizar el año, falta que transfieran más de 40 millones, lo que dificulta el funcionamiento de la entidad. Según advierte el INASIF, de no cumplir con las transferencias, el próximo año podría iniciar las labores con un déficit presupuestario que atrasaría el tiempo de análisis de solicitudes por parte de varios juzgados. En este contexto, autoridades del ente forense acudieron a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República para solicitar un incremento del presupuesto para el próximo año. Y es que piden un aumento de 200 millones de quetzales para poder contratar más personal para dar cobertura en juzgados. Y ante la disposición del equipo técnico financiero del nuevo gobierno electo de ya no asistir a las reuniones de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República para debatir el presupuesto nacional 2016 y dejarlo en manos de los congresistas, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Alvarado, dice que es preocupante que a menos de 19 días que se debe aprobar este nuevo presupuesto, aún no se tengan avances concretos en este tema. Mire, yo tendría que conocer más a fondo realmente cuál fue la situación por la cual ellos decidieron tomaron esa decisión, pero realmente yo quisiera conocer cuál fue para poderla calificar y poder decirle a ustedes, mire, fue correcto, no fue correcto, fue irresponsable. Y preocupa ese tema, porque el tema del presupuesto, ustedes saben la situación crítica que estamos atravesando todas las instituciones. Y el país realmente necesita ponerle atención al presupuesto, reducir gastos. El vicepresidente de la República inauguró el tercer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología. Iniciativa privada, unidades académicas y autoridades del Ejecutivo anunciaron que en los próximos días lanzarán la política nacional en ciencia y tecnología. Según el vicepresidente de la República, Juan Alfonso Fuentes Oria, quien preside el Consejo Consultivo de la CONCIT, dijo que antes que finalice este gobierno de transición, publicarán el acuerdo gubernativo que dan vida jurídica a esta primera política, la cual se le asignará presupuesto para la ejecución respectiva. Y mientras esto se da, continúan saliendo a luz pública las anomalías ocurridas en las pasadas elecciones. Para hoy jueves, 9 organizaciones sociales que conforman el Mirador Electoral anunciaron que revelarán su informe final. En él se pretende detalles de los aciertos y desaciertos del Tribunal Supremo Electoral en la organización, así como el actual de candidatos y partidos políticos durante la segunda vuelta, a lo que se le agrega la forma en que ciudadanos pudieron haber cometido algunos delitos considerados electorales. Dependiendo del nivel de las faltas reportadas por los observadores, no se descartan denuncias de darle seguimiento a lo que se observó en decenas de municipios. Y una vez más, son llamados los fiscales nacionales de los partidos políticos que participaron en las pasadas elecciones, ya que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral mantienen la convocatoria a las sesiones semanales. Este jueves se espera que ambas partes puedan evaluar el cierre del proceso electoral 2015,
Aunque todavía no se pone fecha para la emisión del decreto de conclusión, se tiene pendiente la adjudicación de cargos al presidente y vicepresidente, 158 diputados al Congreso y 20 al Parlamento Centroamericano, quienes deberán asumir en sus cargos en enero próximo. Y aún se desconoce cuánto dinero gastaron los partidos políticos FCN y UNE para la segunda vuelta, aunque ambas agrupaciones entregaron su último informe mensual de gastos de campaña. Tras vencer el plazo el 10 de noviembre, a partir de la fecha, el Departamento de Auditoría del Tribunal Supremo Electoral iniciará la verificación cuánto y en qué gastaron el Frente de Convergencia Nacional y la Unidad Nacional de la Esperanza, contrastando dicha información con el reporte de medios y también de lo realizado en sus propias visitas a las sedes de estos partidos. Vamos rápidamente a salir de nuestras fronteras con información de carácter internacional. Y es que aviones rusos continúan sus ataques en Siria, alcanzando 277 objetivos del yihadista Estado Islámico durante 85 incursiones aéreas en las últimas 48 horas, fue lo que informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Agregó que luego de casi un mes de ofensiva, gracias a la campaña de ataques aéreos de Rusia, las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad recuperaron el martes la base aérea de Kuberis, situado en la provincia de Alepo y que se encontraba situada por los yihadistas del Estado Islámico desde el año 2013. Volvemos al plano nacional y vamos directamente con Astrid Ramos, quien está en la sala de redacción y nos actualiza la información. Astrid, adelante, buen día. Buenos días, Diana, muchas gracias por el cambio. Y es que tenemos importante información relacionada a un accidente vial que se registra en el kilómetro 54 de la carretera CA9 Sur. En este percance pues se reporta que hay heridos leves derivado de este autobús que, como ustedes observan, pues prácticamente salió de la carretera. Esto es en el kilómetro 54 de la CA9 Sur, por lo que tome sus precauciones si usted circula por esta área. También tenemos importante información ahora relacionado al tema de salud, y es que para actualizar a los usuarios de la consulta externa del Hospital Roosevelt hemos tenido una comunicación con el director de ese nosocomio, quien indicó que continúa la medida de mantener cerrada la consulta externa de este centro asistencial, esto debido a la falta de insumos que se ha registrado en los últimos días. Él indicó que se continuará apoyando en la medida de lo posible con los traslados a diferentes centros de salud, y que de momento pues se mantiene la atención en las emergencias con los insumos con los que todavía cuentan. Además que están intentando que los proveedores continúen realizando las entregas pese a la deuda con la que ya cuenta este centro asistencial. Él indicaba que de momento pues estiman que la deuda ascienda a 110 millones de quetzales. Cabe mencionar que en este centro asistencial se atiende al menos a 1.700 personas diarias. Esta es la información que tenemos de momento, Diana, en torno al tema de salud en nuestro país. Regreso contigo al set principal. Bueno, así que brindando detalles sobre las acciones que podrían darse ante esta crisis hospitalaria. Estaremos entonces al pendiente de más información. 8 de la mañana con 13 minutos. Quédese con nosotros, volvemos así de rápido con más información express. Buen provecho. Al volver, detectan explotación laboral de niños guatemaltecos en plantaciones de café en Chiapas. Con más información express. Personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Migrantes del Instituto Nacional de Migración y las autoridades federales realizaron un operativo en plantaciones de café en Chiapas, donde detectaron explotación laboral de niños de Guatemala. Los menores fueron encontrados en condiciones de alto riesgo, por lo que fueron detenidos los representantes de la finca donde se ubicaban las plantaciones. Las autoridades mexicanas localizaron en la primera de las plantaciones a más de medio centenar de menores que cortaban el café, violando los reglamentos del justo comercio. Hasta el momento, las autoridades mexicanas se encuentran tomando la declaración a los representantes de las fincas en donde laboraban los niños entre los 5 y los 16 años, quienes eran explotados con jornadas de 10 horas de trabajo.
El gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, lamentó la decisión que tomó una corte de apelaciones al haber ratificado el fallo del Tribunal Federal de Estados Unidos que prohíbe la implementación de 2 programas en favor de los migrantes, anunciados hace un año por el presidente Barack Obama. La decisión, que podría ser apelada por la Casa Blanca ante la Corte Suprema, fue avalada el lunes por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito y beneficiaría a unos 5 millones de indocumentados con acción diferida para los jóvenes inmigrantes y su equivalente para los padres. Dicha Corte, que es considerada una de las más conservadoras de aquella nación, aprobó con 2 votos a favor y 1 en contra el fallo de un juez federal de Texas, que en febrero suspendió las medidas que evitarían la deportación de los migrantes. 3.750 alumnos del profesorado en educación primaria concluyeron los 2 semestres correspondientes a este primer año, en el cual se inauguró la formación universitaria para el bachillerato con orientación en educación. A pesar de la oposición de diversos sectores, quienes aseguraron que con esta carrera desaparecería el magisterio, la estrategia llegó este año a término, aunque aún hacen falta 2 años más para completar la formación inicial docente que permita mejorar los índices de desempeño y también la calidad educativa. Los logros que figuran en el informe del Plan de Implementación de la Estrategia de Educación por parte del Viceministerio de Calidad Educativa resaltan el monitoreo a 19.939 establecimientos educativos, en los cuales se legalizaron 14.000 que carecían aún documentos legales. Además, durante el año se evaluaron a 164.570 graduandos y a 10.115 docentes optantes a plazas. También los estudiantes de educación básica fueron evaluados para determinar el nivel de comprensión de lectura y matemática. Además, son monitoreados los centros educativos para determinar si efectivamente son utilizados los libros de texto, útiles escolares y si los docentes usan el currículum nacional base. Se estableció además que 3.760 centros educativos tienen el proyecto educativo institucional aprobado. 95 centros educativos fueron acreditados y certificados en el departamento de Guatemala y se emitieron 196 resoluciones para autorizar nuevas cuotas en colegios. Vamos a pasar a otras cosas porque en la próxima sesión plenaria a celebrarse en el Congreso de la República, diputados de la Comisión de Trabajo presentarán al Pleno una iniciativa de ley que plantea incrementar la pensión de jubilados del Estado. De ayer dictaminamos favorable una iniciativa que dispone de hacer un incremento a los jubilados del Estado. Prácticamente por unanimidad todos los que participan en esta comisión pues decidieron de que se hiciera dictamen favorable a esta iniciativa para poder apoyar a casi 59.000 jubilados que actualmente tienen una pensión de miseria de 400, 700, 800 quetzales, y con esto para poder equipararlos y poderles darles un poco de dignificación, pues se tomó la decisión de darles 500 quetzales inicialmente para el próximo año, que esto va a ser también renumerado no solamente como una bonificación, sino que es un incremento directo a la base. Quiere decir que van a tener bono 14 y también aguinaldo. Y posteriormente, a un año después de haber comenzado a recibir estos 500 quetzales, todos aquellos que no han logrado superar esta crisis de poder llegar al salario mínimo, pues será otro aumento de otros 500 quetzales más hasta poder equiparar a todos los que están de por abajo del salario mínimo. Como parte del fortalecimiento de la industria ganadera de Guatemala, fue inaugurada la Feria Nacional del Ganado 2015, que contará con vendedores y compradores desde Honduras, México y El Salvador, informaron fuentes oficiales. La inauguración oficial se llevó a cabo en el departamento de Jutiapa, con la participación del ministro de Agricultura, Sebastián Marcucci, y las autoridades municipales, asociaciones de ganaderos y productores de leche de Guatemala. El titular del MAGA destacó que la ganadería contribuye a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. La cartera ha destinado más de 70 millones de quetzales durante la actual administración a impulsar el crecimiento de este sector, implementando la Política Nacional Ganadera y el Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina. Usted se informa así de rápido en Telediario Express. Continuamos.
Un total de 19 cuerpos no han sido identificados tras la tragedia suscitada en la aldea Alcambray 2 en Santa Catarina Pinula. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, de igual manera, están 79 segmentos corporales sin ser evaluados debido a que se necesita 1 millón de quetzales para la compra de reactivos. Con ello se podrá realizar las pruebas de ADN. Roberto Garza, vocero del INASIF, indicó que al contar con dichos fondos se podrá tener el 100% de identificación humana. Agregó que se buscará un terreno adecuado en Santa Catarina Pinula para sepultar a las víctimas. El volcán de fuego disminuyó el pasado miércoles su actividad eruptiva luego de 2 días de constantes explosiones, temblores y lanzamiento de ceniza que llegó a poblados cercanos al coloso, informó Protección Civil. El volcán entró en una nueva fase eruptiva el lunes y la CONRED declaró el martes una alerta anaranjada debido a la caída de partículas de ceniza sobre comunidades rurales y centros urbanos. La única evacuación por la erupción del volcán se reportó en un hotel en Alotenango, precisaron autoridades. Por su parte, los Ministerios de Salud Pública y Agricultura realizan un monitoreo en el área para detectar posibles problemas respiratorios y también daños en los cultivos. Según pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, es decir, el INSIBUM, en resumen, en la tercera semana de noviembre es prácticamente donde podrían ingresar 2 frentes fríos al país, con lo cual la época helada de la temporada se formaliza. En cambio, los aguaceros pueden continuar esta semana a consecuencia de un frente frío que se acercó a la costa de Yucatán, México, lo que provocó los trastornos. La entrada de humedad del Mar Caribe favorecería la forma de nublados con lluvias y actividad eléctrica por la tarde y noche. Las mayores acumulaciones podrían ocurrir también en la franja transversal del norte. Así que, por favor, no salga de casa sin un buen paraguas y vaya preparando el abrigo y la bufanda. ¿Sabe usted que las legumbres son una fuente accesible, deliciosa y sobre todo muy nutritiva de proteínas vitales y micronutrientes que pueden ser muy beneficiosos para la salud? Esto es lo que describe la ONU al presentar el Año Internacional de las Legumbres 2016. Las legumbres pueden contribuir de manera significativa a abordar las cuestiones del hambre, la seguridad alimentaria, la malnutrición, los desafíos medioambientales, incluso la salud humana en general. Aseguró el secretario general de la ONU. Bajo el lema Semillas nutritivas para un futuro sostenible, la Asamblea General declaró el 2016 como el Año Internacional de las Legumbres para crear conciencia de sus muchos beneficios, promover su producción y también su comercio. Los precios del frijol y maíz bajaron durante el mes de octubre pasado en el mercado local 4.14 y un 6.55% respectivamente. Esto fue lo que informa la FAO. Según la Organización de las Naciones Unidas, durante el mes de septiembre el precio del quintal de maíz era de 122 quetzales. Sin embargo, en octubre pasado se cotizó a 8 quetzales menos, lo que significó 6.55 de rebaja. La baja del precio de este grano es atribuida a la oferta procedente del Petén y la franja transversal del norte, mientras que el precio del quintal del frijol también presentó una disminución del 4.14% de 410 quetzales. La disminución del precio también se debe a la oferta del grano procedente de regiones del norte y oriente del país, fue lo que subrayó la FAO. Noticias del mundo, y es que la cadena de parques temáticos estadounidense SeaWorld anunció que pondrá fin a los espectáculos con orcas tras años de críticas por el supuesto maltrato que reciben los animales. La compañía señaló que a partir del año 2017 sustituirá a los famosos números en las instalaciones californianas de San Diego, al suroeste, por una atracción informativa. Estamos en un proceso de escuchar a nuestros clientes y estamos evolucionando como empresa, por lo que no se descartó la cancelación de los espectáculos con orcas. 8 de la mañana con 31 minutos. Esto es Telediario Express. Momento de la pausa. Ya regresamos. Al volver, defensa de expresidente del Congreso Pedro Moadi apela a decisión de mantenerlo en prisión preventiva. Usted se informa así de rápido en Telediario Express. Continuamos.
El Ministerio Público presentó la conclusión de la investigación en el caso conocido como Redes, donde está procesado Gustavo Martínez, yerno del expresidente de la República, Otto Pérez Molina. Se cuenta con 9.000 folios y 200 medios probatorios para solicitar la apertura a juicio contra los señalados de favorecer el cambio de documentos, además de hechos de corrupción en industria de energía, de gas y de la sal. El expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, a través de su defensa, apeló a la prisión preventiva en su contra, el cual lo tiene en la cárcel, por supuestamente crear 30 plazas fantasmas en el legislativo. Su abogado indicó que la resolución del juez no es válida, en cuanto a indicar que él podría influir en la indagación del Ministerio Público cuando ellos entregaron los documentos de las agencias bancarias. Será la Sala Segunda del ramo penal que decida si dejan firme el fallo del juez 11º o le otorga una medida sustitutiva. 8 de la mañana con 36 minutos, momento de actualizar la información, así que nos vamos a la sala de redacción con nuestra compañera Astrid Ramos. Astrid, adelante. Gracias, Diana, y nuevamente pues tenemos información y también imágenes relacionadas a la problemática que se vive en la zona 7 que afecta a vecinos que residen en esas colonias y que utilizan las rutas 36 y 37 por la paralización de servicio. Y es que, como ustedes pueden ver en estas imágenes, la necesidad de las personas por dirigirse a sus lugares de destino pues hacen que utilicen estas opciones. Como usted ve, esta persona pues se transporta en el baúl de un carro particular para poder movilizarse. Y es que pues según han indicado los pilotos de estas unidades, es que han sido objeto de extorsiones, por lo cual mantienen la medida en estas colonias de la zona 7 capitalina. En estos momentos pues también ha trascendido la información de que autoridades de gobernación están realizando supervisiones, específicamente es la ministra de Gobernación Eunice Mendizábal justo al viceministro Elmer Sosa, quienes realizan supervisiones en los operativos a estas unidades de transporte en este sector de la ciudad capital. Es la información que tenemos de momento, Diana, en nuestra sala de redacción. Regreso contigo al set principal. Astrid Ramos actualizando la información. Vamos a pasar a otras cosas. Luego de firmar el compromiso de libertad, 4 de las 5 personas que serán investigadas por supuestamente revelar información del Ministerio Público saldrán de prisión. El ente investigador les imputó los cargos porque, según indagaciones de mayo-octubre de este año, ellos dejaron saber a personas ajenas al Ministerio Público sobre carpetas judiciales a cambio de dinero, hecho que se debe investigar. En tan solo uno de ellos pues estará privado de libertad. Fueron ligadas a proceso y enviadas a prisión 6 de 13 personas señaladas por lavado de dinero. 7 personas más recuperan su libertad por falta de pruebas. Una persona tiene millonadas de dinero, según la sindicación y el perfil establece que no tiene un trabajo adecuado, pues al viene el contradictorio, viene la otra posición. En primer lugar, para la señora Benford, por la razón ya considerada que el propio Ministerio Público estimó de quitarle el apartamento, y la señora Judith también de Matoquín, porque considera que la Fiscalía debe orientar la investigación a efecto de determinar si... Al no presentar pruebas suficientes en su contra, el juez 11º del ramo penal decretó falta de mérito para 7 personas, quienes recuperaron su libertad y fueron desvinculados en la carpeta judicial de lavado de dinero, que según el Ministerio Público se hizo los señalamientos por las compras de distintos automotores por los cuales pagaron grandes cantidades en tan poco tiempo, hecho que para ellos quedó sin ningún fundamento. 6 más que no corrieron con la misma suerte, aparte de ser investigados, quedaron privados de libertad, como fue el caso de la concejal de San Miguel Petapa y una familiar de los Lorenzana, además de otras 2 personas que dijeron que su DPI fueron falsificados. El proceso para resguardar la investigación correspondiente pues resuelve a todos por cuestión de investigación, que cada caso es particular por cuestión, a todos denegarle la aplicación de medidas sustitutivas. A todos, no hay ninguna persona, a todos los que quedaron vinculados, le deniegan la aplicación de medidas sustitutivas.
Durante la resolución, el juez dijo que de cualquier denuncia, como hizo la IBE porque los pagos de los vehículos fueron en tan poco tiempo, se debe hacer una investigación previa para luego proceder penalmente. Y mientras se resolvía este caso, 8 días tuvieron que pasar en prisión estas personas. Algunas de ellas, a las cuales se les declaró inocentes, mencionaron que ha sido la peor experiencia de su vida, ya que lo único que hicieron fue comprar un vehículo. Mientras tanto, los otros 6 quienes quedaron en prisión preventiva deberán esperar un mes para la etapa intermedia, para que sea la Fiscalía del Ministerio Público que solicite que se abra juicio en contra de estas personas o también queden en libertad si no se cuentan con las pruebas suficientes. Con imágenes de Santos Lainer, reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual. Y ahora saldremos de nuestras fronteras para presentar la información de carácter internacional. La reforma a la ley de precios justos. Estamos ya de regreso con más información express. El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala celebró la decisión adoptada en el Congreso de la República al elevar de 14 a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio tras alarmantes cifras de embarazos precoces en niñas. La ONU también indica que los matrimonios a menor edad violan derechos fundamentales y a una mayor vulnerabilidad tanto física, psicológica y legal. También reconoce los esfuerzos de la sociedad civil, las instituciones integrantes de la Mesa a favor de las niñas y adolescentes y especialmente saluda el esfuerzo de las mismas niñas, adolescentes y jóvenes quienes han trabajado por alcanzar estos estándares. Pasando a otras cosas, Odilia González, esposa del alcalde de Escuintla, Jorge Rizo, ya no quiso seguir apelando la resolución del juzgado de mayor riesgo A, que la dejó en prisión preventiva porque supuestamente pertenece a una estructura dedicada al tránsito internacional de precursores químicos. Ante la sala de mayor riesgo solicitó el desistimiento del proceso. Por ello, seguirá siendo investigada, privada de libertad. Ella, al igual que sus hermanos, fueron procesados y se está a la espera de que el jefe DIL del suroccidente del país pueda ser investigado por los mismos hechos. La División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil, en conjunto con personal de la Organización de Estados Americanos, Organismo Judicial, Ministerio Público y miembros del Ejército de Guatemala, realizó la tercera fase de destrucción de explosivos en la finca Estanzuela, San José del Golfo. En este periodo se desactivaron 1.779 artefactos explosivos. De acuerdo con Neri Ramos, director general de la PNC, la destrucción se efectuó por el peligro que representa la manipulación. Dicha acción fue autorizada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Verificación de Videodeclaraciones y Control de Ingreso de Armas de Fuego para depósito. Y continúa la erradicación de plantaciones de amapola en 3 municipios de San Marcos, lugares donde se han destruido 6.963.233 matas. De acuerdo con Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil, el valor de lo erradicado asciende a 174.080.825 y los sembradillos estaban en 424 plantaciones. En los operativos también se localizaron 280 unidades de marihuana en fase de crecimiento con valor de 96.075 quetzales. Los trabajos están a cargo de elementos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica. Las acciones son coordinadas por el 5º Viceministerio Antinarcótico, fiscales del Ministerio Público, incluso el Ejército de Guatemala. Por la escasez de medicamentos e insumos en el Hospital General San Juan de Dios, los pacientes se ven obligados a comprar las medicinas por aparte. Sin embargo, hay quejas contra farmacias cercanas al hospital que aparentemente realizan altos cobros por la venta de fármacos. Según la Defensoría del Consumidor y Usuario de la PDH, en los últimos días se han recibido denuncias de pacientes quejándose por el alto costo de la medicina. Fernando Trabarino, jefe de esa dependencia, indicó que al menos 8 farmacias en la zona 1 han sido supervisadas y los hallazgos refieren que el aumento varía entre 3 a 5 quetzales dependiendo el producto. El Alzheimer podría estar provocado por hongos. Esto es lo que revela un estudio liderado por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, España. El equipo de científicos encontró
elementos característicos de los hongos como hifas y levaduras en muestras de cerebros de pacientes fallecidos que habían sido diagnosticados con Alzheimer. Esto podría explicar las variaciones que existen en cuanto a la gravedad y evolución de los síntomas de la enfermedad y cómo llegan los hongos hasta el cerebro. Se sabe que el cerebro puede estar infectado por virus, bacterias, hongos, protozoos o gusanos. Al cerebro pues pueden llegar todo tipo de infecciones, es lo que aseguran estos investigadores universitarios. Vamos a pasar a otras cosas. Y es que vea, el próximo lunes Guatemala enfrentará la auditoría de OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional. Este organismo podría reducir la categoría del aeropuerto La Aurora ante deficiencias presentadas. La OASI hará esta inspección del 16 al 26 de noviembre y verificará cuántas de las 187 observaciones que esa entidad hizo hace 5 años se han cumplido. De estos resultados dependerá si la terminal aérea conserva su categoría 1 o baja categoría 2, lo que repercutiría negativamente en varios operadores de la aviación civil, como líneas aéreas y también al propio turismo. Y ante la austeridad y plena crisis financiera que pregona este gobierno y que ahora la Corte de Constitucionalidad se autodecretó un bono revolucionario, el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria dijo que la presidencia sí aplicará estas medidas de contención del gasto. En el caso de la CC, no opinará, ya que existe independencia de poderes, por lo que deben ser los magistrados quienes expliquen las razones. Y una información bastante positiva, y es que Guatemala estará compitiendo durante 8 días en los 5º Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe. Por ejemplo, también ya fue juramentada la delegación que viajará a otra ciudad. ¿Quieren competir en un ambiente de fraternidad sobre los principios de igualdad, solidaridad y tolerancia? Sí, Los atletas que participarán la próxima semana en los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe fueron juramentados por parte de las autoridades del Ministerio de Educación, como una muestra de reconocimiento. Guatemala últimamente ha destacado en el deporte y tiene sus fuentes y su origen en el deporte escolar. Y para el Ministerio de Educación es un honor y un privilegio haber juramentado a estos chicos. Son 85 personas que van en esta delegación para los 5º Juegos Deportivos Escolares. Por su alto rendimiento, estos atletas guatemaltecos competirán en atletismo, bádminton, esgrima, karate-do, luchas, tiro de arco, taekwondo y voleibol. Telediario, información actual. Tenemos información de último minuto que llega a través de la unidad móvil, y es que se da el reporte de 2 personas fallecidas justamente en el ingreso a la granja Pavón. Astrid Ramos tiene la ampliación. Astrid, adelante. Vamos rápidamente con Carla Mejía, que nos tiene este reporte. Adelante. Así es, compañeros, y en esta mañana fría pues se reportó un ataque armado aquí en Fraijanes 1 y 2, donde 2 personas fallecieron. Se desconocen los motivos del por qué sucedió este suceso. Sin embargo, hasta el momento hay algunos familiares que han llegado de estas personas quienes pues lamentan esta pérdida humana. Uno de ellos indicó que es familiar de ellos y que la persona se llama Randy Omar. Así también es de indicarles que los agentes de la Policía Nacional Civil capturaron después de este ataque armado que se suscitó en estos centros carcelarios a una persona identificada como Luis Pérez. Esta persona supuestamente fue la que atacó y se desconoce cuáles fueron los motivos. Anteriormente se había mencionado que pudo haber sido un ataque por pandillas rivales. Sin embargo, también se indicó que una de estas personas venía a hacer una visita a algún pariente o algún amigo acá en este centro carcelario. Sin embargo, serán los agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil los encargados de investigar estos
los hechos ocurridos esta mañana de jueves. Nosotros también pues nos pudimos percatar de que la distancia sí es bastante en las que se encuentran las dos personas que fallecieron, ya que una está a un costado de la entrada, mientras tanto la otra permanece del otro lado. Ya los agentes del Ministerio Público y de la PNC están haciendo el peritaje respectivo, alejando a todas las personas para poder recabar toda la evidencia y poder presentar los indicios suficientes en contra del señor Luis Pérez, que fue detenido esta mañana y es el supuesto responsable de este ataque que ocurrió esta mañana de jueves. Nosotros más adelante le estaremos ampliando la información de lo que acontece desde acá de Fraijanes y continuamos con ustedes en el set principal. Fuerte despliegue de seguridad el que se percibe en las afueras entonces de ese centro preventivo en la granja Pavón. 2 personas fallecidas ante un ataque armado. De esta manera ponemos punto final a nuestra emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que esta noticia y más se la estaremos ampliando a partir de las 12 del mediodía con Karen Mancilla y Luis Garistú. Y por supuesto, a las 19 horas en la emisión estelar, Andri Carías y Vanessa Meléndez le esperan con el reporte noticioso de la jornada. Soy Diana Alonso. Con permiso. Hasta la próxima.